Listo, hola, buen día, bienvenidos a la segunda sesión del curso Cuba Postrevolución, una mirada panorámica. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que la sesión de hoy sea tan gratificante y tan ilustradora como la sesión del día de ayer. La dinámica va a ser la misma, una primera intervención del ponente y luego el espacio para preguntas y respuestas. Recuerden, por favor, durante la intervención tratar de tener en silencio sus micrófonos para que no haya interferencias y que ya después, ya sea a través del chat que va a estar habilitado o a través de intervenciones, pues vamos a estar dando paso a preguntas, respuestas, dudas, aclaraciones y lo demás. Armando. Sí, bueno, ratificar el agradecimiento de Joana. Vamos a tener la segunda sesión del curso, como ella decía. Hoy vamos a tener un tema clave, digo, todos son importantes, pero entiendo que por la labor de activismo de muchos de ustedes presentes, es un tema clave que es el tema del sistema político cubano. Vamos a analizar diferentes dimensiones y para eso nadie mejor que el doctor Carlos Rodríguez Arechavaleta, que es también cubano. Todos los que están en este curso y todas son cubanos y todas y todos son emigrados o exiliados. Y han desarrollado una carrera académica, ayer lo olvidé decir, en el caso de Haroldo, fue el primer día, estamos un poco calentando motores. Haroldo Díaz fue uno de los principales sociólogos cubanos formado dentro de la isla. Y hoy tenemos al doctor, también sociólogo y politólogo, Carlos Rodríguez Arechavaleta, residente en México, profesor de la Universidad Iberoamericana de México, especialista en temas de élites políticas, en sistemas electorales, en sistemas de partidos. Es, a mi juicio, el politólogo que ha hecho un trabajo más fino desde la lógica de la politología mainstream sobre las reglas y funcionamiento del sistema político cubano antes de la revolución y posterior a la revolución. Es decir, hay mucho ensayismo, hay mucha opinión. Algunos hemos tratado de hacer análisis institucionales o sociológicos de diferentes dimensiones de la realidad o desde política comparada, pero en el caso de Carlos ha hecho un análisis politológico riguroso sobre los escenarios y los elementos electorales y de élites políticas. De manera que tienen a el mejor experto en este campo, lo digo, del tema cubano, pre y postrevolucionario. Así que, Carlos, adelante, te doy la palabra un poco para que ya te presentes e inicies el curso, tu clase. Muchas gracias, Armando, Joana, Yapac, por la invitación. Bueno, damos la bienvenida a los participantes. Ya veo que hay algunos. La bienvenida a esta conferencia, que espero que sea tan instructiva, que es un reto bastante complicado, porque Haroldo Díaz, como decías, sin lugar a duda, es uno de los sociólogos más representantes y conocedores de la realidad cubana. Bueno, en mi caso, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana, cubano de origen, radicado en México. Y bueno, vamos a platicar un poco, es un gusto para mí poder platicar con ustedes un poco sobre el sistema político cubano dentro del periodo revolucionario posterior a 1959, su evolución y básicamente un poco la singularidad. Generalmente en la literatura que uno revisa, el caso cubano se tiende a revisar desde una perspectiva de excepcionalidad, es decir, es un sistema, es un régimen excepcional, y esto sesga un poco los estudios respecto a toda una serie de variables, dinámicas, procesos, actores que tienen que ver con la realidad cubana. Desde perspectivas polarizantes, lo sabemos. El abordaje del sistema político, del tipo de régimen, de las dinámicas de participación política electoral en Cuba no está exenta de esta mirada polarizante. En la literatura es difícil encontrar un trabajo mesurado, exhaustivo de toda la complejidad de este proceso. Entonces, de entrada, solo quiero decirles que hablar del sistema político cubano es relativamente complicado porque
ciertamente implica ubicar la dinámica electoral y política cubana dentro de la especificidad del caso. Y esto tiene, como veremos, implicaciones muchas veces sobre valoraciones ideológicas, sobre la legitimidad o no del régimen, del gobierno, la eficacia del diseño de políticas públicas, los niveles de aceptación, participación, disidencia, oposición, etc. Entonces, yo partiría planteando el concepto, dos conceptos fundamentales. Cuando se habla de régimen político en Cuba, generalmente se usa de forma diversa, a veces indistintamente, el régimen totalitario o régimen totalitario o post-totalitario recientemente, o también en la literatura podemos encontrar referencias sobre el régimen autoritario o una especie de autocracia autoritaria personalista donde se ha rutinizado el carisma. Yo asumiría acá, utilizaría el concepto de posttotalitarismo, que es un concepto que han usado diversos autores, entre ellos Armando Chavaceda, porque analizar el sistema político en Cuba implica entender la dinámica de la configuración del poder político, la configuración del gobierno, de las formas de gobierno y el ejercicio del poder. Entonces, hay dos variables fundamentales que uno tiene que entender. Uno, el tipo de régimen, y dos, las reglas electorales. Acá yo decíamos que la aproximación al sistema político cubano parte de premisas distintas. Cuando hay dos variables que desde mi punto de vista son fundamentales y que sesgan la mirada de la dinámica del sistema político cubano. Hay una mirada crítica que, por supuesto, parte del reconocimiento que el régimen político no es democrático. Es decir, no es una democracia desde la perspectiva teórica liberal, lo que implica la democracia liberal, que como sabemos, la condición mínima necesaria es o son elecciones recurrentes, como diría Chegorsky, que regulan expectativas de los actores. Es decir, elecciones competitivas en condiciones de incertidumbre sobre el resultado. Nunca en la elección ex antes se genera certidumbre sobre el resultado esperado. ¿Por qué? Porque hay opciones competitivas en igualdad de probabilidades de producir un ganador. Ganadores y perdedores aceptados. Esa es una definición mínima de democracia. Y, bueno, todo lo que implica también la noción de derechos, libertades, derecho a la información, pluralidad, expresión de las diferencias, etc. Esta perspectiva define al régimen cubano como una autocracia, como un régimen autoritario o como un régimen totalitario, copia del modelo de socialismo real, sobre todo del modelo constitucional soviético, donde veremos es un diseño de partido único antepuesto a las estructuras de gobierno, que lo dota, por supuesto, de un marco ideológico y que construye o desarrolla el ejercicio del poder desde una concepción de consenso, legitimación del gobierno, del poder, desde una perspectiva de consenso. Estas perspectivas suelen ser muy críticas con el diseño institucional cubano. Hay otras, para sorpresa de algunos, otra perspectiva que incluso viene ganando fuerza desde el sur, a raíz de la oleada de 1999, por ejemplo, la Constitución bolivariana, posteriormente con la Constitución ecuatoriana, venezolana, perdón, bolivariana, ecuatoriana y boliviana, lo que se conoce en la literatura como el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Hay una perspectiva que intenta fundir o ver en el diseño institucional cubano una forma novedosa de conjunción entre
elementos de la democracia liberal, el diseño republicano del poder político y elementos de participación popular con un fundamento de justicia social e independencia nacional. Y bueno, esta literatura, digamos, reconoce márgenes de legitimidad para el ejercicio del poder, pero en Cuba, pero también reconoce fallas en la dinámica, en el funcionamiento político del sistema político en Cuba. Yo creo que cuando se habla de diseño institucional se están hablando de el diseño de las instituciones en su conjunto, en su organicidad. Yo retomaré acá por cuestiones de tiempo las reglas electorales que definen quién gobierna y la estructura, el entramado institucional a través del cual se ejerce el poder. Entonces, siempre que se habla de reglas electorales como componente fundamental del diseño institucional, se está hablando de los niveles de representatividad de las instituciones políticas, es decir, la capacidad que tienen las diversas instituciones para agregar preferencias en un determinado electorado y canalizar de forma coherente este abanico de demandas que subyacen en la base de una determinada sociedad. Eso es importante. Evidentemente, la noción de democracia representativa es una noción, como sabemos, muy enmarcada dentro de la literatura de democracia liberal, las democracias liberales. Hay otros elementos también que tienen que ver con que se están discutiendo con el diseño republicano, que tiene que ver fundamentalmente con la noción de libertad en un contexto de ley, en un Estado de Derecho, y la capacidad de las instituciones para reducir la interferencia o el monopolio del poder por una de estas instituciones sobre otras. Es decir, la capacidad que tiene el diseño institucional de generar controles transversales y verticales. Tiene que ver también, como sabemos, con elementos de participación a partir de un diseño de virtud cívica, un tipo ideal de ciudadano participativo, comprometido con una identidad comunitaria, nacional, etc. Y, por otro lado, hay un elemento que algunos abordajes absolutizan, incluso revisando cierta literatura, es el elemento que ha sido fundamental en el diseño a partir de 1976 de las instituciones en Cuba, que es la noción de inclusión a partir de maximizar la participación. Pero, ojo, y esto es importante entenderlo, una forma muy singular de concebir la participación. La noción de democracia participativa que está detrás del diseño institucional en Cuba a partir de 1976 es una noción que ciertamente parte de la idea de que la democracia solo es posible si el gobierno se subordina a la soberanía. Es decir, el ciudadano es sujeto de la política, interviene en las decisiones del Estado, pero a partir de una integración de en la noción de comunidad estatal. El Estado es la representación en sí misma del pueblo, de la mayoría. Y esto sabemos que ya le implica una singularidad. El comportamiento político es socialmente controlado y controlable, ha dicho uno de los investigadores respecto a este tema. Y, por supuesto,
La noción de soberanía popular es una noción de soberanía popular unitaria que intenta convertir al ciudadano en sujeto de la política o fortalecer la politización de la esfera social. Fíjense, este punto de entrada es interesante porque rompe con la concepción liberal de la democracia, que parte de entender que el ciudadano es agencia, es decir, tiene autonomía reflexiva, tiene capacidad para elegir entre opciones diferenciadas y construir su propia demanda a partir de su contexto, de sus interrelaciones, de su especificidad, de sus diferencias, etc. Esta noción no parte de esto. Para esta noción, la soberanía radica en la expresión de un consenso canalizado dentro de la práctica política, canaliza ese consenso que subyace en la base de la sociedad. Y ya eso en sí mismo es criticable, es problemático, se puede discutir mucho. Entonces, entender la operatividad del sistema político cubano implica, en primera instancia, entender la naturaleza del régimen. Yo le llamaría posttotalitario. Básicamente, ¿qué quiere decir posttotalitario? Bueno, es un régimen emanado de una revolución social que radicaliza una serie de decisiones, modifica relaciones de propiedad, relaciones clasistas, etcétera, y los rasgos distintivos realmente del régimen cubano actual siguen siendo o han sido desde 1976 un partido-estado, es decir, la estructura vertical. El centro configurativo es un partido de Estado, la estatización de las esferas públicas, económica, propiedad, información, vida social, arte, religión, deporte, una ideología como narrativa totalizante, autojustificativa, de carácter socialista, nacionalista y antiimperialista, pero cuando decimos antiimperialista es fundamentalmente, y eso también es importante, anti-norteamericana, anti-Estados Unidos, porque no es la misma. Por el otro extremo ha sido subvencionado, fue subvencionado durante años por un Estado, por la Unión de República Socialista Soviética, y posteriormente ha tenido una relación muy estrecha con China. Carisma, el factor liderazgo carismático afianza el carácter personalista de la evolución del sistema político cubano. Eso es algo, ese personalismo presente y el manejo sistemático de una percepción de amenaza y bloqueo interno. Yo creo que estas 5 características podrían servirnos a nosotros para entender la singularidad de las reglas electorales y el funcionamiento del partido de Estado y las formas de gobierno en las diversas instancias en Cuba, a partir de 1976. Recordemos, 1959 triunfa la revolución, hasta 1976 hay una especie de gobierno provisional que concentra funciones legislativas, de decisión, de gobierno, con carácter constitucional, y se empiezan a experimentar, a estudiar diversas formas, pero la primera constitución cubana revolucionaria entra en vigor en 1976, a raíz del primer congreso del Partido Comunista. Entonces, cuando se habla de reglas electorales en Cuba, tenemos que ubicarnos en la Constitución de 1976 y las leyes electorales o las regulaciones electorales emanadas de esta Constitución de 1976, su reforma constitucional en el contexto postsocialismo real de 1992. Hay una reforma constitucional y posteriormente, 2002, otra reforma constitucional y el último elemento normativo es la Constitución recién aprobada
que entró en vigor en el 2019. La Constitución del 2019, que como veremos, ha implicado modificaciones relativas en algunas muy interesantes dentro de la estructura, dentro del sistema, los órganos de gobierno en Cuba. Ahora, una de las preguntas centrales para nuestra conferencia, para ustedes, para el autoestudio, es las reglas electorales en Cuba. ¿Son un mecanismo de agregación de preferencias ciudadanas en condiciones de pluralidad competitiva, como reza la literatura sobre teoría democrática, o es un mecanismo de selección y rotación de lealtades y cohesión de la élite? Si partimos, y esa es una premisa de la cual yo parto, reglas electorales tiene que ver evidentemente con el conjunto de normas que definen cómo, a quién y cómo se ejerce el poder, cómo se define el gobierno y cómo ejerce el poder este gobierno. Entonces, desde mi punto de vista, elegir es decidir una opción entre múltiples a partir de valorar información pública, y eso es importante, entre opciones en competencia o ratificar, y esta es la alternativa. Las dos preguntas van en la misma dirección. ¿Decide el ciudadano cubano a partir de una valoración de información pública entre opciones en competencia o ratifica en un voto de unidad en bloque una selección definida ex antes por un actor externo? Voto inducido, de lo que yo llamaría voto inducido de ratificación. Y eso me lleva a realmente dos ideas. Canalizar la función del sistema electoral en un régimen no democrático, post-totalitario, no es la primera de las opciones, sino es pragmáticamente no elegir la mejor opción en competencia pública, en condiciones de competitividad, el proyecto óptimo de gobernanza, de gobernabilidad. No, es maximizar la inclusión y la participación en función de un consenso ideológico, de una unanimidad ex antes construida por una élite. Otro elemento también importante que yo considero que define también una elección es la certidumbre de resultados. Si los ganadores están definidos antes de la elección, ya han sido, puedes votar por todos o por algunos de ellos para las instancias provinciales y nacionales, pues evidentemente ya han sido definidos los ganadores. No hay, es decir, es muy difícil entender esto como parte de una elección. Vamos a ver un poco la regla en sí y los elementos o los componentes críticos a esta regla. El antecedente, decíamos, es el periodo 59-76, que es un periodo conocido en la literatura como de provisionalidad. Gobierno revolucionario concreta funciones ejecutivas, legislativas, constituyentes. En el 76, la institucionalización del sistema político, pero, y ahí es importante detenernos, constitucionalmente hasta hoy, el artículo 5 de todas las constituciones revolucionarias de este periodo enuncia que el Partido Comunista es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, con prerrogativas políticas y provee además una ideología de Estado. La noción de Estado, repito, uno tiene que entender, en esta ideología, el Estado es el representante per se de todo el pueblo. Generalmente, en la literatura nacional interna, los estudiosos internos son muy recelosos con el término representación, porque lo ven como un componente
de las democracias liberales, superado. Entonces, el componente que trata de potenciar o que tratan de potenciar, y eso lo pude apreciar leyendo algunas entrevistas con directivos de la Asamblea Nacional, de algún investigador, es participación inclusiva de la mayoría, pero dentro de este proceso de estatización, dentro de este proyecto de justicia social, independencia nacional, antiimperialismo y hasta 1992, marxismo-leninismo, a la usanza del socialismo real y Europa del Este. A pesar, y este es un momento también importante, la institucionalización no resolvió los profundos problemas que ya se acumulaban en este periodo preinstitucional, llamémoslo de alguna forma. Ni el personalismo, dado el liderazgo carismático tan fuerte de Fidel Castro, ni la verticalidad o lo que después se llama el centralismo democrático. Recordemos que la Constitución de 1976 es una constitución a la usanza de la Constitución soviética. Entonces, mucho el espíritu de la Constitución cubana de 1976 es el espíritu del constitucionalismo soviético. Un Estado orientado, dirigido, supervisado por una estructura monolítica de Partido Comunista. Entonces, hay elementos de verticalidad, de personalismo, de fuerte liderazgo que van a permear la institucionalización del sistema político cubano en el 76, que vienen de la etapa previa. Por ejemplo, el Estado se subordina constitucionalmente al Partido Comunista, la noción de Estado de todo el pueblo, el nivel superior del partido, Estado, gobierno, controla, gobierna, define la planificación, la política económica, exterior, interna, etcétera, y administra además el sistema empresarial y gestiona la propiedad socialista de todo el pueblo. En palabras castellanas, señores, las decisiones se toman en el vórtice de la pirámide. A pesar de, como veremos, la nominación a nivel de circunscripción vecinal. Los vecinos postulan y pueden elegir entre opciones de 2 a 8 un delegado a la Asamblea Municipal, pero las decisiones se toman en el vórtice superior. Partido, Estado, gobierno a nivel nacional. Constitucionalmente, el Estado cubano se articula a partir de principios, y esto es lo que le he venido explicando en detalle. Esa noción, otra noción del constitucionalismo, que incluso de cierta forma se intenta renovar ahora desde el sur a raíz del llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano, la democracia socialista. Todos los órganos son electivos y renovables por las masas populares, en teoría. Las disposiciones de los órganos superiores son obligatorias para los inferiores, ante los cuales rinden cuenta. Eso es lo que se conoce como centralismo democrático. El órgano supremo del poder, cuando hablamos del sistema político cubano, y eso lo vamos a ver en el otro esquema sintetizado, se está hablando, el órgano supremo del poder del Estado en Cuba es la Asamblea Nacional del Poder Popular. Es el único órgano con potestad constituyente, legislativa, elegida por voto directo por 5 años. 2 periodos ordinarios de sesiones al año y una sesión si el 50%, es decir, una mayoría cualificada de diputados a la Asamblea Nacional lo pide. Esto ha sucedido pocas veces. Vamos a ver por qué. El presidente del Consejo de Estado, que se elige en esa Asamblea Nacional y que, digamos, sesiona entre los 2 periodos ordinarios, es a la vez jefe del Estado y jefe del gobierno. Eso fue, es necesario aclarar que
Esto fue del 1976 hasta hace poco realmente, hasta los cambios referidos ahora a la nueva Constitución del 2019. Esto cambia, ya se diferencia el Consejo de Estado del Consejo de Ministros y aparece la novedosa figura del presidente y el primer ministro. Esto es muy reciente, pero esta es la Ley 72 de 1992, es decir, que reafirma lo que venía la Ley del 76, hizo cómo funcionó realmente el gobierno en Cuba. El presidente del Consejo de Estado es jefe de Estado y jefe de gobierno. Unificación en una sola persona, la jefatura del Estado y el gobierno. Y es quien propone a la Asamblea Nacional el primer vicepresidente, los vicepresidentes y demás miembros del Consejo de Ministros. Los ministros que ejecutan son dirigidos por el presidente del gobierno, del órgano legislativo. Ese es un componente también importante del sistema político cubano, muy criticado. El Consejo de Ministros es el máximo órgano ejecutivo y administrativo, gobierno de la República, integrado también por el jefe del Estado y del gobierno, la misma persona. El diseño del sistema político cubano, y eso es importante porque nos va a explicar un poco la lógica de las reglas electorales ahora cuando entremos en detalle en las reglas electorales. Es decir, es un diseño que su función, y ahí ya estoy entrando en las conclusiones, es reproducir consenso, generar, fortalecer la capacidad cohesiva y de lealtad interna de la élite política cubana. Las asambleas de poder popular en demarcaciones político-administrativas del territorio nacional serán órganos locales del poder del Estado. Tendrán representación en los distintos niveles, provincia, municipio, circunscripción. Y respecto a la regla, ya entramos ahora un poco en la regla electoral. Antes vamos a repasar un poco Este es el diseño, o fue el diseño del sistema político en Cuba. De 1976 hasta el 2016, podríamos decir. Ustedes pueden ver que el órgano supremo del Estado cubano es la Asamblea Nacional, tiene dos vertientes, Consejo de Estado, que es el subconjunto de diputados de la Asamblea Nacional electos por mayoría y propuestos por esta propia Asamblea, que toma decisiones, legisla, y por otro lado el gobierno, el Consejo de Ministros. Y a partir de allí se bajan las decisiones a las asambleas provinciales, que han desaparecido ahora en la nueva Constitución. Ya se habla de gobernadores provinciales propuesto por el presidente electo, asambleas municipales y los consejos populares y las circunscripciones. Esa es la estructura del gobierno cubano. Pero aquí lo interesante que veamos es que se antepone en todas las instancias el Partido Comunista de Cuba, como una organización política ideológica de vanguardia encargada de velar, podríamos decir, por el cumplimiento de los principios ideológicos sobre cualquier tipo de gestión o cualquier tipo de decisión en todas las instancias. Y uno de los elementos más interesantes y más críticos del sistema político cubano es que hasta el 2006 el presidente de los consejos de Estado y de ministros
fue a la vez el primer secretario del Buró Político del Partido Comunista de Cuba. Es decir, todo el poder, tanto el poder partidista como el poder de gobierno y de Estado recayó en Cuba en una sola figura. Eso nos habla del carácter profundamente personalista del sistema político cubano. Y ese es un elemento también muy importante a tener en cuenta. Otro elemento que me llama la atención es si analizáramos, por ejemplo, de 1976 a 1900, por llamar, al 2000, el índice de renovación en la cúpula política cubana o en los miembros del buró político, veríamos que hay un margen de renovación dentro del liderazgo cubano hasta el 2000 aproximadamente, bastante poco significativo. Es decir, las mismas figuras reiteraban fundamentalmente las llamadas figuras históricas que participaron. Esa cúpula política fue muy homogénea, muy cohesiva y permaneció muy persistente durante décadas. Ya posterior a la caída del campo socialista y la Unión Soviética, en otras condiciones, incluso internacionales, fines ya de los años 90, es que empieza un proceso a partir del cuarto Congreso, quinto, de renovación del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, de descentralización, de renovación. Pero en las máximas estructuras, Consejo de Estado, dirección de la Asamblea Nacional, presidente, vicepresidente, secretario y consejos de ministros, ha sido históricamente muy cupular, muy cohesivo. Entonces, aquí podemos ver cómo a nivel nacional, buró político, comité central, pero se antepone a la asamblea o se antepuso durante décadas el comité provincial, el comité municipal y los núcleos zonales. Ahora, volvamos a las reglas. El problema, uno de los elementos más críticos del sistema electoral cubano es, en la literatura, es el momento de la nominación de candidatos. La norma, es decir, la regla, plantea que se elige y es revocable por voto directo. Sin embargo, es importante entender que solo existe nominación múltiple de candidatos a delegados a nivel de circunscripción. Es decir, la base del sistema electoral cubano y político supuestamente es la conformación de las asambleas municipales. A partir de la nominación y elección de candidatos a nivel de circunscripción, según zona de residencia. Esto quiere decir que el vecindario, la comunidad, que forma una circunscripción electoral, reunidos a mano alzada, nominan y votan, definen por mayoría del voto directo quiénes serán entre 2 hasta 8 probables candidatos a diputados a la asamblea, a delegados a la asamblea municipal. Ese es el punto básico y ahí sí se ejerce el voto directo. Se vota de forma directa por los diputados a la asamblea, los delegados a la asamblea municipal. Y también, después las renovaciones de la regla electoral posteriormente implicó también que se votara para
delegados a Asamblea Provincial, y de esos propuestos delegados, dentro de los ganadores, de los diputados, delegados, perdón, a la Asamblea Municipal nominados, se podían elegir, nominar a diputados a la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay un elemento distintivo muy importante. Al parecer es un voto directo de base para conformar gobiernos, asambleas municipales que gobiernan el municipio y en la cual están representados, entre comillas, todos los delegados de las circunscripciones del municipio. Sin embargo, hay un elemento acá muy importante, que es muy característico y que también recientemente hay una ligera variación, pero que funcionó del 76 al 2016 de forma permanente. Las elecciones en Cuba se celebran organizadas por una comisión electoral en sus respectivos niveles, nacional, provincial, municipal, designada sobre todo a nivel nacional por el Consejo de Estado. Es el Consejo de Estado electo por mayoría en la Asamblea Nacional quien define esta comisión electoral. Y ella es la encargada, y eso es muy importante, de verificar el cumplimiento de los requisitos de los propuestos a diputados para ocupar esos cargos y designar, y ahí, las comisiones de instancias provinciales, comisión electoral provincial, municipal, y a su vez las municipales definen las comisiones de distrito y de circunscripción correspondiente a su territorio. La misma función al nivel municipal y de circunscripción la cumplen estas comisiones. Es decir, esta comisión electoral seleccionada por la Asamblea, por el Consejo de Estado, está supeditada, por supuesto, a los lineamientos ideológicos del Partido Comunista. Y es la comisión encargada, diputados de la Asamblea Nacional, de organizar las elecciones en las diversas instancias. Ahora, el elemento más singular y más interesante para nosotros es que, como si fuera poco, además de la comisión electoral, que ya ha sido electa, miembros del Consejo de Estado, en las comisiones de candidaturas existen unas comisiones de candidatura encargadas en las diversas instancias de elaborar las listas de candidatura de delegados a las asambleas provinciales y de diputados a la Asamblea Nacional. Esto aquí es importante entenderlo. La votación a nivel de base directa de delegados implica que ese subconjunto de delegados ganadores pasan a formar parte de las asambleas municipales. Y esas asambleas municipales tienen la capacidad de nominar un % de estos delegados como miembros de la Asamblea Provincial y de la Asamblea y diputados, candidatos a diputados de la Asamblea Nacional. Ese es un elemento que hay que reconocer. Si fuese así, ahí hay una conjugación de voto directo de base con un mecanismo de representación, es decir, de intermediación. Son los elegidos al municipio quienes entre ellos eligen un subconjunto de probables candidatos a diputados, a delegados provinciales y diputados a la Asamblea Nacional. Pero lo que demuestra la investigación empírica es que no ha rebasado nunca en su historia, del 76 al 2000, 2003, 2006, nunca ha rebasado el 50% de los diputados electos a la Asamblea Nacional. El otro 50%, incluso diríamos 55%, ligeramente más del 50%
de los diputados a la Asamblea Nacional en Cuba han sido históricamente propuestos por estas comisiones de candidaturas. No por voto directo, ni por nominación de los electores de base. Y ahí hay un componente crítico, es decir, desde mi punto de vista, ahí se subvierte la noción de representación en el sistema político cubano. Es importante decir que estas comisiones de candidatura están compuestas por representantes de organizaciones sociales y de masas. Organizaciones sociales y de masa es un eufemismo llamarle sociedad civil, porque son las asociaciones que ha configurado el Estado revolucionario para integrar, canalizar, más que para canalizar demandas de abajo hacia arriba, de la sociedad civil al Estado, del ciudadano al gobierno, orientar, controlar políticamente la agenda pública, de arriba hacia abajo. Entonces, estas comisiones de candidatura, aunque están compuestas por estas organizaciones sociales y de masas, Comité de Defensa de la Revolución, CDR, Federación de Mujeres Cubanas, Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, Federación de Estudiantes Universitarios, Asociación de Agricultores Pequeños, y estén presididas por un representante de la Central de Trabajadores de Cuba, el proceso de selección interno de esta comisión es absolutamente no transparente y es dirigido, supervisado por el Partido Comunista de Cuba. Ese es un componente muy importante. Estas comisiones de candidatura nacional y provincial, decíamos, definen y proponen al 50% de los candidatos a las asambleas provinciales y nacional del Poder Popular, previa consulta con las organizaciones sociales y de masas. ¿Esto qué quiere decir? Que la nominación de los candidatos a diputados a la Asamblea Provincial, los candidatos a delegados a la Asamblea Provincial, los gobiernos provinciales en el diseño institucional hasta 2016 y los diputados a la Asamblea Nacional son resultados de un doble filtro selectivo en el 60% de los casos. Y hay un elemento acá también importante que tiene que ver con, bueno, la renovación en la última regla electoral. Ahí hay un momento importante de avance porque estas candidaturas a diputados a la Asamblea Nacional y Provincial tienen que ser aprobadas por las asambleas municipales de nuevo, por mayoría relativa. Entonces, por mayoría cualificada, perdón. Ese es un elemento interesante de cambio. Ahora, hay un elemento también importante. En las instancias superiores, nacional y provincial, sobre todo a nivel nacional, el voto, la boleta, es una boleta cerrada y bloqueada. Esto quiere decir que está definido en esa boleta, se vota por un número ya definido de probables ganadores, candidatos. Y fue política de Estado durante décadas realmente estimular la propaganda oficial y ciertos mecanismos informales de presión insistían en la necesidad de el voto unido, el voto en bloque por la boleta completa.
Hay ahí un parteaguas que vale la pena llamar la atención. La elección, por ejemplo, para asambleas municipales. Y en el 2016 mostró por primera vez un descenso en la participación electoral, 85.65%. No votó más de 1 millón de ciudadanos. Por primera vez, por ejemplo, en los años 90, en plena crisis de la caída del bloque socialista, la votación llegó a ser del 98.71%. 2007-2008 votaron el 97% de los electores en Cuba. Es decir, el sistema político cubano se podría considerar un sistema exitoso de rearticulación de la legitimidad política en un régimen no democrático. Porque ha sido capaz durante décadas, del 76 al 2016, de garantizar una élite cohesiva con un margen de legitimidad pública que podríamos decir que le ha permitido ciertos márgenes de gobernabilidad. Ahora, hay un dato muy revelador en esta elección del 2016. Por primera vez, ese voto unido en bloque empieza a fragmentarse ligeramente, pero es una señal. 4.82, el 5% de las boletas aparecieron en blanco y el 1.26 anuló su voto, fractura del voto unido. El 80% votó de forma en bloque, unido, por el voto unido, que es son los candidatos aprobados y propuestos, nominados por la Comisión Nacional de Candidaturas para Diputados a la Asamblea Nacional, y el 1956, casi el 20%, votó selectivamente. Ese es un dato llamativo, interesante, en un sistema vertical, cerrado, con dobles filtros de control, como el sistema electoral cubano. Algún autor por ahí, recientemente, un investigador de prestigio, ha reconocido este dato como una señal de flexibilidad en la etapa de reforma raulista. Yo creo que no tiene que ver nada con una intención de la cúpula política cubana, más bien responde a, y uno revisando la poca información empírica que hay, lo percibe, a la ineficacia de las estructuras de gobernabilidad persistentemente, sobre todo a nivel provincial y municipal. Es decir, las asambleas provinciales que ya desaparecieron, ahora son gobernadores de provincia, y las asambleas municipales, a pesar de que en la última década se ha intentado descentralizar y dotar de mayor autonomía financiera y de gestión, realmente las asambleas municipales y las instancias a nivel provincial ejecutan decisiones de gobierno que ya han sido tomadas dentro, muy marcadas, por una estrategia ideológica partidista. El referente óptimo del régimen cubano, desde mi punto de vista, no es potenciar la expresión de la diferenciación creciente de demandas de una sociedad cada vez más compleja en su composición, interrelación y expresión, formas comunicativas de expresión. Es más bien mantener la sobrevivencia en condiciones de alta incertidumbre, interna y externas, económicas, políticas,
de negociación internacional, de geopolítica internacional. Entonces, este es un elemento muy importante, la noción de el sistema electoral cubano es un sistema diseñado para potenciar y reconfigurar un voto de unidad. Es decir, y ese es uno de los puntos más criticables que ya empieza a aparecer en la investigación empírica. Esa noción de reiteratividad selectiva y de cada vez es más difícil construir esa unanimidad. La ideología cada vez es menos eficaz. Y esa es una de las tesis fuertes de la exposición. El sistema electoral ha sido eficiente porque, uno, la legitimidad de la gesta revolucionaria en su primera etapa y el carisma del líder fuerte. Y, en segundo lugar, la capacidad de este liderazgo para rearticular una legitimidad con cierto margen de legitimidad, de credibilidad. Hoy, en condiciones ya de no subvención, porque ese es el otro elemento muy importante, no se puede entender este sistema electoral y su relativa eficacia en la persistencia del régimen sin dejar de entender la capacidad de la subvención económica exterior. Es decir, la base económica que prestó, que dotó la inserción en la economía del campo socialista, hasta 1994 y posterior la figura del liderazgo. Sin el liderazgo, por eso yo hablo de post-totalitarismo, sin el liderazgo carismático, con un liderazgo histórico eclipsado por cuestiones naturales, casi 9 décadas, y sin una base económica y sin capacidad económica autónoma para diseñar políticas públicas y comercializar e insertarse en condiciones de libre comercio en el mundo actual, en la geopolítica actual, cada vez a la élite cubana le cuesta actual, a pesar de la renovación, le costará más trabajo lograr esos márgenes que tuvo de legitimidad y de aceptación. Y por último, vamos a referirnos a algunos de los déficits, lo que que a mí me han llamado, digamos, los más visibles dentro de los críticos del sistema cubano. Bueno, lo decíamos, la potestad de monopolizar la potestad de proponer candidatos para delegados provinciales y diputados nacionales por las comisiones de candidaturas en relación con las asambleas locales. Hay una tendencia a la baja también, por debajo del 50%, del número de delegados de base en la Asamblea Nacional y Provincial del Poder Popular. Y ese es un elemento importante. No fueron los nominados ni los electos en la base los que pasaron a formar parte de la Asamblea Nacional. Hay un índice de reiteración muy elevado en los miembros de la Asamblea Nacional. Más del 50% fueron propuestos por las comisiones de candidatura. Es decir, funcionarios del gobierno, electos a partir de criterios ideológicos de lealtad y propuestos por las comisiones de candidatura que no explícitamente, pero en última instancia responden a la Central de Trabajadores de Cuba, que a su vez es dirigida y controlada por el Partido Comunista Cubano. Postulación y nominación, ya lo decíamos, de candidatos, cargos públicos elegibles por voto directo, no abarca toda la estructura estatal.
el voto directo y competitivo solo existe a nivel de base, pero no competitivo e indirecto de ratificación. Yo le llamo el voto más importante del ciudadano cubano, es un voto para ratificar, no para elegir a nivel provincia y nacional. Porque esa boleta donde se pide el voto unido en paquete, o puede votar selectivamente por algunos, no por todos, no puedes agregar, para asamblea provincial y nacional, ya es una construcción, es una selección estratégica de las comisiones nacionales y provinciales de candidaturas, que sabemos a quién responde. El sistema institucional opera, esta es otra de las críticas, déjenme verlo por acá. El sistema institucional opera con un diseño que permite legalmente que cualquier ciudadano pueda ser nominado delegado, pero en la práctica funciona con bajos índices de nominación y afectaciones a la calidad de la nominación, lo que desestimula la participación ciudadana en la proposición de candidatos. Hay un dato acá que es muy interesante. Investigaciones empíricas han demostrado que el número de candidatos, acá ya no sale esto, el número de candidatos está pegado al mínimo legal, 2.17. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden nominar a nivel de circunscripción de 2 a 8 candidatos. Sin embargo, la mayoría de las veces el número de nominados, el promedio de nominación es 2.17. Es decir, la mayoría de las circunscripciones, en el mejor de los casos, postula 3 candidatos. Generalmente 2, y como veremos ahora, hay investigaciones que demuestran lo que algunos investigadores han llamado fallas extrainstitucionales. Es decir, la nominación, la aceptación de la candidatura de delegado de circunscripción no es por convicción personal, esto es más reciente, sino por presiones, sobre todo sociales y políticas, específicamente por presiones del Partido Comunista de Cuba. Hay un alto índice de coincidencia en la propuesta de candidatos en las asambleas de nominación. Del 76 al 2003, el promedio de reelección fue de 47.4%. Es demasiado elevado. Generalmente no hay segunda y tercera vuelta, porque son 2 candidatos. En la primera, fácilmente gana uno, y incluso hay casos donde el delegado saliente tiene que aceptar como tarea del partido, según las entrevistas de un investigador, el puesto, es decir, la nominación para competir, porque mínimamente a nivel de base deben ser 2 candidatos. La interferencia del partido en la nominación, y aquí es donde se habla de comportamiento extrainstitucional, para obtener en ciertos casos el mínimo de propuestas. Aceptar la nominación no por convicción personal, sino por presión político-social del PCC. Y por último, los delegados locales no pueden representar a sus electores de manera reactiva, ya que su labor se encuentra determinada por las consignas que le llegan, entrecomillado, desde arriba. Esto es una tesis de Chaguaced y Jeffrey, el trabajo del 2015. Es decir, la elección no tiene implicaciones en el gobierno. No tiene implicaciones en el gobierno, tiene más bien
no incide en la decisión de las políticas públicas. Incide el alcance es una noción muy particular de la representación. Porque, y esa es la conclusión, digamos, que la tesis fuerte, cuando se habla de reglas electorales en Cuba, no se está hablando de un mecanismo de representatividad popular. Se está hablando de, más bien, un mecanismo que incorpora la noción de soberanía popular a partir de una predefinición de lineamientos ideológicos partidistas, cuyo fin es reproducir lealtades y garantizar la cohesión de una élite y la capacidad, sobre todo, de gobernabilidad y sobrevivencia en condiciones de creciente incertidumbre. Bueno, esto más el artículo, yo creo que da algunos elementos sobre las reglas electorales y el sistema político en Cuba. Nos quedó por hablar, pero la Constitución reciente aprobada del 2019, que introduce modifica de forma muy interesante la estructura del sistema político, y ahí sí ya aparece por primera vez una diferenciación entre el presidente, la figura esta tan interesante que tenemos un antecedente en Cuba del primer ministro al frente del gabinete ejecutivo, y una relativa autonomía de el Consejo de Estado y la Asamblea Nacional. Aquí la gran pregunta es, ¿podrá canalizarse la creciente pluralidad de la sociedad cubana en una estructura unipartidista con este diseño, con estas reglas electorales? Esa es la gran pregunta, porque tiene implicaciones en la legitimidad y la eficacia de la gobernanza futura. Muchas gracias.